Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Les doy la más cordial bienvenida. Iniciamos en unos segundos más. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? ¿Cómo están, compañeritos? Muchas gracias. Bueno, acá desde donde se origina la señal, estamos en un frío terrible, estamos horrorosamente congelados. Los que se encuentran en la costa, espero que estén disfrutando de ese calorcito especial. Espero que todos se encuentren súper bien, que se encuentren bien de salud, que estén tranquilos. Con este pequeño preámbulo iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en su pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a la tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 7, ecosistemas y biomas. Vamos a ver el subtema número 2 en función del funcionamiento de las cadenas tróficas y el manglar y los ecosistemas en el Ecuador. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. En este caso es una pequeña investigación. Dice, investigue sobre un ecosistema de cada región. Nosotros tenemos tres regiones naturales, costa, sierra y oriente, incluido las Islas Galápagos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Dice, investigue un ecosistema de cada región. Puede basarse en la información del Ministerio del Ambiente, puede buscar información en el enlace que se les proporciona aquí. Esto no es obligatorio, es opcional. Si ustedes quieren, ustedes pueden basarse en este link. Y si no, ustedes pueden consultar, ya sea en Google o ya sea en YouTube. Pueden buscar documentales, pueden buscar una serie de cosas que les permita ampliar los conocimientos sobre la tarea, sobre el tema de la tarea que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Para ello, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja en la parte superior, previo al inicio del desarrollo de su actividad, cumpliendo con todos o completando todos los datos que se les solicita, como nombres, cursos, fecha, materia, tema de la tarea y obviamente el número de semana a la que corresponde. Eso ustedes tienen que hacer en la parte superior. Una vez que lo han hecho este rotulado, de inmediato a continuación, ustedes desarrollan su tarea. En función del contenido de la tarea, del desarrollo del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 7 con el tema el funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar, los ecosistemas en el Ecuador, correspondientes ya a la semana 2 de esta unidad 7, de fecha 26 de agosto del 2024. Estamos ya dando por finalizado este nuevo mes dentro de esta unidad. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 26 de agosto, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar de forma correcta esta pequeña investigación que ustedes tienen que hacer en función de los ecosistemas, en este caso sería costa, sierra y oriente y la región insular o Galápagos que tenemos en nuestro Ecuador. Una vez que se les ha proporcionado la información necesaria y los requerimientos del desarrollo de la tarea, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen, que no es otra cosa que la materia que ustedes tienen en función del tema que obviamente se les proporciona en su aula virtual. Y vamos a ver los ecosistemas y biomas. El funcionamiento de la cadena trófica en el manglar. Para los que viven en la costa, para los compañeros que residen en la costa, hay determinados sectores y determinados lugares que son protegidos por el Ministerio del Ambiente, porque son zonas únicas y dentro de ellos, en la parte del litoral, se encuentran los sectores de los manglares. El ecosistema de un manglar es el más amplio, es el más diverso y es donde existe una gran cantidad de aves, de reptiles,
de anfibios, de peces, una serie de cosas que hay ahí que es fabuloso. Para los que tienen la oportunidad de ir y los que tienen la oportunidad de ver, es un panorama, es una naturaleza bastante amplia, diversa y bastante hermosa. Lamentablemente, en el sector del litoral, por efectos de la construcción de las camaroneras, justamente porque el suelo, la parte interna, el suelo de estos manglares es bastante rica en determinados nutrientes y obviamente por eso buscan talar los manglares para construir ahí las camaroneras. Y obviamente de esta manera están destruyendo, pero obviamente en nuestra legislación ecuatoriana, la naturaleza es un sujeto de derechos, por ende tiene que ser protegida. Y la persona que dañe, destruya, tiene que ser sancionada, ya sea de forma pecuniaria, eso quiere decir de forma económica, o dependiendo la gravedad, incluso puede ser privativa de libertad. Entonces, especialmente en estos sectores que son protegidos por la ley, obviamente ahí obviamente no puede haber ninguna actividad que no sea la regulada por las instituciones de control. El manglar es un ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle. Constituyen un ecosistema irreemplazable y único que alberga a una increíble biodiversidad, por lo que los considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo que lo constituyen un recurso natural sostenible. Prácticamente el manglar es lo mejor que puede haber. La importancia del manglar desde el punto de vista biológico, se quiere decir desde la reproducción de las especies, radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces, tales como los cangrejos o en el fango, que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos y purifican el agua que llega del mar. Asociados a los manglares viven una gran diversidad de vegetales, cientos de hongos y cadenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva del ecosistema. Cuando sus hojas caen, alimentan a una enorme diversidad de organismos y también a ecosistemas vecinos, puesto que exportan parte de esa energía. Es así como favorecen la reproducción de innumerables especies marinas que ponen sus huevos en los estuarios y en algunos casos pasan algún periodo de su desarrollo dentro del ecosistema en busca de alimento y también de protección de determinados depredadores. Un 80% de las especies marinas depende de este ecosistema para subsistir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución, por ejemplo, de la pesca. Muchas de las personas, bueno, antes cuando no estaba protegido, cuando no existían las zonas de control o las zonas protegidas dentro del Ecuador, obviamente las personas pensaban que no se estaban haciendo daño. Recordemos que la naturaleza es quien nos provee prácticamente de toda la alimentación, de todos los productos que nosotros tenemos, nos provee la madre naturaleza y lo que se considera dentro de las tradiciones y características autóctonas como es la Pachamama, la madre tierra es prácticamente quien está aportando. Por eso hay que cuidar a los vegetales, hay que cuidar a determinadas especies, una serie de cosas que hay que proteger para que los ecosistemas sean productivos y se mantengan dentro de sus estándares normales. Este ecosistema reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. Asimismo, previene las inundaciones y purifica el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas. Al detener finas partículas de sal que carrean las brisas marinas, complementariamente funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido en otros ecosistemas. De este modo, es un eslabón entre la vida marítima y también la vida terrestre. Este tipo de ecosistemas obviamente están comprendidos. Hablaríamos de un tipo de ecosistema mixto, pues
está directamente correlacionada tanto con la estructura marina como también con la estructura terrestre. Entonces, estas son las características. También retiene sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimenticia de todos los seres que habitan o que albergan, que prácticamente viven dentro de este tipo de ecosistemas. Según el Ministerio del Ambiente, en Ecuador, los manglares crecen en todos los estuarios que forman los ríos al llegar al Océano Pacífico. En algunos sectores, como el estuario del río Muisne y del río Cojimíes, la destrucción del manglar fue casi total debido a la construcción de piscinas para el cultivo de camarón. No obstante, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de su principal y tradicional fuente de sustento había desaparecido. De esto motivó la protección de los últimos remanentes que quedaban en estos estuarios, prácticamente los últimos, eh, el- este tipo de ecosistemas, obviamente en la actualidad están protegidos, son pocos, pero obviamente son bastante productivos en relación al resto de ecosistemas que se encuentran a su alrededor. El Ministerio del Ambiente determinó en el año 2016 la extensión de manglar de 161.835.3 hectáreas a nivel nacional. Actualmente, en 4 provincias de la costa se han logrado 48 acuerdos de uso y custodia del manglar a usuarios ancestrales. Eso quiere decir a sus pueblos, a los nativos propios de cada uno de los sectores. Ellos están encargados del control de la protección justamente de todos estos manglares. Y se han conservado 61.407.16 hectáreas. Además, 72.523.48 hectáreas son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en tal virtud, ahí no puede existir ninguna actividad de tala de árboles, de cacería o de cualquier tipo de actividad humana. Son sectores protegidos, obviamente, en el cual albergan una infinidad de vida, protegido totalmente, en el cual el hombre no tiene ninguna injerencia. En cuanto a los ecosistemas del Ecuador, Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está asociada a una serie de variables ambientes como el bioclima, los relieves, el suelo, regímenes de inundaciones, entre otras estructuras de ecosistemas que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales y permanentes a amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. Perdón, el ser humano, desde el descubrimiento de la agricultura, ha sido uno de los seres en los cuales prácticamente ha buscado la destrucción de la naturaleza a como de lugar. Desde que se descubrió la economía, desde que se descubrió los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, el hombre ha buscado destruir, ha buscado deforestar, ha buscado ampliar sus sectores en cuanto a las áreas de explotación, y eso genera problemas a futuro para toda la población. El sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador continental junta las experiencias de clasificaciones anteriores con insumos generados a mayor detalle e información florística y ambiental precisa para establecer un sistema jerárquico que clasifique y delimite los ecosistemas del Ecuador continental. Para describir y clasificar estos ecosistemas se toman en cuenta los siguientes factores. Primero, la fisonomía. ¿Qué es la fisonomía? Se refiere a la estructura vertical de la vegetación. Se distinguen entre bosques, arbustal, característicos por una vegetación dominada por arbustos, y matorrales. Herbazal, donde predomina la vegetación tipo hierba o herbácea. Eso en la primera característica. También tenemos los bioclimas. Este factor es la relación de la variación del clima y la distribución de la vegetación y, en consecuencia, de los animales. Se puede distinguir entre macroclimas y bioclimas. Ecuador posee un macroclima tropical, producto de la radiación solar, la precipitación y la temperatura.
Existen en Ecuador 4 bioclimas, como son el pluvial, el pluviestacional, el sérico y el desértico. Esas son las características en cuanto a los macroclimas que existen en el Ecuador. En cuanto a la biogeografía estudia los patrones de variación de unidades taxonómicas que resultan de la distribución de la diversidad biológica y la abundancia de las especies. Según la región biogeográfica, estos pueden ser el litoral, los Andes y la Amazonía. Eso quiere decir, la biogeografía comprende nuestras 3 regiones dentro del continente, como son costa, sierra y oriente en términos generales. Lo que es litoral, la parte costera, Andes, lo que es la serranía y obviamente la Amazonía. En cuanto a las estructuras, aquí tenemos un pequeño cuadro en cuanto a la región biogeográfica, a las provincias biogeográficas donde se encuentran ubicados y el sector biogeográfico. En cuanto a la región biogeográfica, estamos hablando en este caso del litoral, de las provincias biogeográficas en las cuales se ha distribuido para su mejor estudio. Tenemos la primera, el Chocó, y la siguiente, el Pacífico Ecuatorial. En el Chocó tenemos el Chocó ecuatorial, la cordillera costera del Chocó. En esta estructura, en cuanto al Pacífico ecuatorial, tenemos Jama, Zapotillo y tenemos la cordillera costera del Pacífico ecuatorial. En relación a la biogeografía de los Andes y las provincias en las cuales se encuentran, nosotros podemos ver en relación a las provincias donde se ubican, tenemos los Andes del norte, que comprende el norte de la cordillera oriental de los Andes, el sur de la cordillera oriental de los Andes, lo que son los valles, páramos, cordillera occidental de los Andes, el Catamayo y Alamor. Están constituidos dentro de esta región biogeográfica que corresponde a los Andes. En cuanto a la región biogeográfica de la Amazonía y las provincias en las cuales se estructura, tenemos aquí la Amazonía noroccidental, que está constituido por el Aguarico, el Putumayo o Caquetó. Tenemos Napo, Curaray, Tigre Pastaza, Abanico del Pastaza y la cordillera amazónica. Estos son la región biogeográfica, las provincias biogeográficas que se le ha dividido de acuerdo al Ministerio del Ambiente y también el sector biogeográfico exacto donde se encuentran distribuidos. En cuanto a la geoforma permite conocer las características del suelo, subsuelo y también el relieve, factores que influyen en la conformación de los ecosistemas, principalmente de las unidades de vegetación. Este factor se subdivide a su vez en 3 niveles de representación. Tenemos el relieve general, en primer lugar, en segundo lugar, el macrorelieve y en tercer lugar, el mesorrelieve. Esas son las 3 características en cuanto a la geoforma. Tenemos el relieve general. En cuanto al relieve general, se refiere a todas las estructuras orogénicas que definen áreas a escalas especiales de región. Así en Ecuador los relieves son costa, de montaña y oriente que definen a las regiones del litoral, Andes y Amazonía respectivamente. El macrorelieve se refiere a las unidades geomorfológicas o escala de paisajes e incluyen los conceptos de serranía, valle glacial, valle tectónico, cordillera, pie de montana, isla, pie de monte meridiano y penillanura y la llanura. Esos son en cuanto a las subdivisiones que se encuentran estructuradas dentro del macrorelieve. El mesorrelieve incluye 57 unidades geomorfológicas como cuestas, colinas, mesetas, abanicos aluviales, terrazas, vertientes y chevrones dentro de esta estructura. En cuanto a la estructura de inundabilidad o a la característica de inundabilidad, hace referencia a la acumulación de drenaje de agua en función de las condiciones hidrológicas, como son la filtración, la infiltración y la escorrentía. Fluctuaciones estacionales de la precipitación y unidades geomorfológicas, tales como llanuras y terrazas. Y permeabilidad del suelo. Así definimos 4 tipos de áreas dependiendo del régimen de inundación, los cuales pueden ser inundadas, pueden ser inundables, no inundadas o de tierra firme y susceptible a inundaciones. Esos son en cuanto al nivel de inundabilidad que tienen los suelos.
En cuanto a la fenología, corresponde a un conjunto de procesos asociados con la productividad, como es la flora, la maduración de los frutos, pérdida foliar, entre otros. Existen 4 tipos en el Ecuador. Dentro de ellos podemos indicar el de sudio, referido a zonas donde el periodo seco tiene una duración entre 6 a 8 meses y el 75% de los individuos de las especies son arbóreas o arbustivas, pierden sus hojas con frecuencia. En cuanto al semideciduo, en los trópicos estas formaciones se localizan en zonas donde los periodos secos tienen una duración de entre 1 a 6 meses al año. Generalmente entre el 75 y el 25% de las especies arboráceas o arbustivas pierden sus hojas dentro de este nivel. En cuanto al siempre verde estacional, son tipos de vegetaciones que aunque se mantienen con hojas verdes todo el año, una parte de ellas caen principalmente en época seca, pero son reemplazadas casi de forma inmediata. Y el siempre verde, referidas a los tipos de vegetación de regiones de los trópicos, con estaciones secas que duran menos de un mes al año, que mantienen el follaje a lo largo de todo el año. Eso quiere decir que nunca pierden sus hojas. En cuanto a los pisos bioclimáticos, la variación altitudinal asociada a la temperatura juega un papel en el establecimiento de comunidades de plantas y la distribución de los ecosistemas. Se pueden identificar como tierras bajas, piemontano, montano bajo, montano alto superior, subnival y nival. Dentro del Ecuador continental se han encontrado 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos. Eso quiere decir que hay gran presencia de árboles, bosques. 14 herbáceos y 12 arbustivos. A continuación se describen cada una de las regiones y algunos ejemplos de ecosistemas que podemos encontrar dentro de estas regiones. Iniciamos con la primera en relación a la región litoral, la región situada entre el Océano Pacífico y el piedemonte de la cordillera de los Andes e incluye a las cordilleras costeras. Se caracteriza por 3 grandes elementos que influyen en la distribución de la biota costera: el río Guayas, el río Esmeraldas y la cordillera de la costa. Esta región posee un total de 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos en 2 provincias biogeográficas claramente diferenciables en su composición y estructura florística, así como por el bioclima. La provincia del Chocó, predominante húmeda, y la provincia del Pacífico Ecuatorial, en su mayoría seca, además de los ecosistemas restantes de la región litoral, se distribuyen en ambas provincias. Estos ecosistemas se encuentran dentro de esta categoría en relación a la región litoral. En cuanto a la región arbustal, deciduo y desértica, podemos mencionar los bosques siempre verde estacional, deciduo, semideciduo, inundado, inundable, herbazal, inundado e inundable. Y dentro de ellos vamos a hablar sobre el manglar y salinas dentro de esta región. Vamos a hablar de la región andina. Esta región comprende, en cuanto a la región andina, la cordillera de los Andes, que se extiende de norte a sur, abarca pisos bioclimáticos desde Piedemonte o Piemontano hasta Nival, en la cumbre del volcán Chimborazo, que es el más alto dentro de esta región. Esta región posee en total 45 ecosistemas, de los cuales 41 están distribuidos en 6 zonas. Además, existen 4 ecosistemas que se encuentran distribuidos en varios de los sectores biogeográficos. Estos ecosistemas se encuentran dentro de estas categorías. Vamos a ver, tales como el arbustal, siempre verde, semideciduo, desértico. Tenemos el bosque siempre verde estacional, deciduo y semideciduo. Tenemos el herbazal de páramo, tenemos el húmedo, ultrahúmedo, inundado, inundable y lacustre. Acá tenemos especialmente alrededor de los volcanes gran presencia de estas estructuras lacustres. Tenemos el rosetal caulescente, que es más conocidos como los sectores de los frailejones. Entonces son las características propias de la región en relación a la serranía o a la región andina.
En cuanto a la región amazónica con aproximadamente 82.120 kilómetros cuadrados, incluye las planicies de inundación de los ríos de origen andino y de origen amazónico, sus interfluvios y las cordilleras amazónicas que se levantan hacia el sur. En esta región existen 5 sectores biogeográficos y 22 ecosistemas, de los cuales 7 se distribuyen en varios de estos sectores, debido a que presentan características propias de la composición florística y la inundabilidad general. Estos ecosistemas se encuentran dentro de esta categoría, tales como son el bosque siempre verde, inundado, inundable y el herbazal inundado, que son las características en cuanto a la región amazónica. Tenemos a continuación la región insular, lo que corresponde a nuestras Islas Galápagos. Se ubican en el Océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial que pasa por su montaña más alta. El volcán Wolf incluye 234 unidades terrestres emergidas, como son islas, islotes y rocas. Dentro de esta región no se han clasificado a detalle todos los ecosistemas presentes, pero se han encontrado los siguientes grupos que podemos mencionar a continuación, como son los acuíferos, ecosistemas de zonas húmedas, de zonas de transición y de zonas áridas, humedales, manglares y lagunas, ecosistemas de zona litoral, tales como playas rocosas, playas arenosas y barrancos, ecosistemas de zona submareal, como son fondos rocosos y paredes verticales, arrecifes de corales y fondos arenosos. Y por último tenemos los ecosistemas de zonas pelágica que constituyen bajos y áreas pelágicas. Eso quiere decir con presencia de vegetales bastante pequeños, incluso menores a las herbáceas dentro de la clasificación de los ecosistemas. Entonces aquí nosotros podemos ver, hemos podido observar cómo está distribuido nuestro Ecuador, cómo están distribuidos los diferentes pisos climáticos, cómo se ha caracterizado cada uno de ellos y su importancia. Por eso, prácticamente, haciendo recuento del eslogan que determina el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, antes de salir a otros países de paseo, primero deben conocer lo nuestro. Disfruten, tenemos gran cantidad de paisajes por la característica climática y por estar bastante cerca de la línea ecuatorial. Nosotros tenemos una diversidad en cuanto a pisos climáticos, como son costa, sierra, oriente, y también estamos bendecidos por lo que es nuestra zona de islas, como son las Islas Galápagos. Cada uno de estos ambientes, cada uno de estas regiones, abarcan diversos grupos de ecosistemas, los cuales a su vez abarcan una serie de especies que las habitan. Esto los hace únicos y diferentes. Es cierto que el hombre ha buscado destruir, de hecho ha destruido casi parte de los ecosistemas que existen en nuestro país, pero en la actualidad existe una legislación la cual busca proteger al 100% todos estos ecosistemas a nivel nacional, especialmente porque aparte que son un recurso no renovable, eso quiere decir que ustedes si lo toman y no devuelven, no lo reparan o no reparan el daño que ustedes causan o el daño que la humanidad causa, prácticamente desaparecen. Al cortar un árbol, de pronto dicen, no, yo solo el árbol nomás corto, pero alrededor del ecosistema del árbol viven una infinidad desde microorganismos, desde pequeñas bacterias, desde pequeños hongos, desde pequeños mohos, hasta pueden vivir determinados mamíferos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos destruyendo. Cuando nosotros no sacamos nuestra basura a tiempo y simplemente los botamos en algún área verde, en algún sector de algún bosque, en alguna quebrada que va a dar algún río, nosotros estamos aportando de cierta manera a la destrucción de nuestro medio ambiente. Nosotros debemos protegerlos. Cuando vamos a incendiar el bosque, cuando vamos a cortar, cuando vamos a dañar, cuando vamos a destruir, ahí estamos afectando a nuestra naturaleza y por ende nos estamos afectando a nosotros. Recordemos que los árboles son el pulmón del planeta. Los árboles que existen en nuestras ciudades son los pulmones de nuestra ciudad. ¿Debido a qué?
porque los árboles prácticamente toman todo el anhídrido carbónico que nosotros estamos emitiendo a través de nuestra exhalación, y obviamente eso les permite a ellos vivir a través de un proceso químico que se denomina la fotosíntesis, que a través de la luz solar toma todo ese dióxido de carbono y obviamente los transforman en azúcares y almidones que les permiten subsistir como vegetales, pero a nosotros nos devuelven oxígeno puro para poder continuar respirando. Por ende, se les considera los pulmones de la ciudad. Así es que hay que mantenerlos. Muchos de nosotros no tenemos la dicha de vivir en el campo. Muchos de nosotros a veces vamos solo de visita al campo y cuando lo hagamos, hagamos de una forma responsable. Si es que nosotros llevamos alimentos, tratemos de, obviamente, los desperdicios, especialmente los que no son biodegradables, los que no se van a destruir y los que van a, a contaminar por décadas, tratemos de esos de recoger. No tratemos de dañar, no tratemos de destruir. Y obviamente esto prácticamente es una herencia que nosotros estamos dejando a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente a toda nuestra descendencia. Es que es el único hogar que nosotros tenemos y sobre todo la naturaleza nosotros tenemos que respetarla, tenemos que cuidarla, porque de ella desarrollamos, en base a ella, desarrollamos la mayoría de nuestras actividades cotidianas que en función de producción, sobre todo. Recordemos que si nosotros analizamos los sectores de producción que existen aquí en el Ecuador, tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario está directamente correlacionado al sector de la producción y especialmente la agricultura. Entonces, todo está circulando en función de nuestra madre naturaleza. Así es que obviamente el hombre en su afán de expandir tanto la ganadería como la agricultura también ha destruido una serie de territorios naturales y obviamente también ha eliminado muchas de las especies, tanto de flora y fauna que eran endémicas. Muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción y otras definitivamente se han extinguido. Pero en ese proceso, obviamente, el Estado está buscando en proteger todas estas actividades con una legislación que, si bien es cierto, no es tan drástica, pero sí genera determinados malestares en el momento de que algún ciudadano o alguna institución del mismo Estado, sea esta pública o privada, obviamente cause algún daño, alguna contaminación a nuestra madre naturaleza. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad y sobre todo conocer también cómo está constituido nuestro Ecuador. Y me constituyo dentro de ellos. Yo no conozco al 100% mi Ecuador, pero en algún momento sí, obviamente me estaré dando una vuelta por todas las regiones, obviamente conociendo todos estos bellos paisajes, estos bellos ecosistemas que nosotros tenemos y que nosotros está a nuestro alcance, que podemos ir a visitar en cualquier momento. Señoras y señores, que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Buenas noches, Buenas noches, Licen. Cuídese. Buenas noches, Muy bien. licenciado. licenciado. Cuídese.